La ciencia hoy aporta muchas cosas interesantes para la educación y hacer realmente un proceso de revolución educativa, no la que nos proponen en este gobierno. Cuando nosotros sabemos que la programación neurolingüística, por ejemplo, impulsa el desarrollo de la inteligencia de los dos hemisferios cerebrales, los 5 sentidos, sabemos nosotros que este tipo de técnicas, bases científicos, hacen que realmente hay un proceso de aprendizaje en el cual los niños se sientan involucrados y con esa, digamos, dinámica queremos evitar la deserción escolar en la primaria, en el bachillerato, fortalecimiento de la universidad pública, que en este momento está condenada a desaparecer poco a poco desde el año 90, con la apertura económica, su presupuesto se ha ido reduciendo, hoy tienen un déficit de 500.000 millones de pesos, es necesario aportarle a esa educación pública para que pueda respirar y que sean esos jóvenes, que son las neuronas de nuestro país, esos jóvenes en la universidad privada y pública, que sean, digamos, protagonistas de la transformación del país en esta problemática social, humana y ambiental que hemos vivido durante mucho tiempo. Allá le apunta la voz de la conciencia con la propuesta de educación para pensar. Bueno, retomamos el contacto con Juliet, a quien le hemos dado paso y tal vez no estaba atenta. Juliet, buenas noches, adelante. Gracias, buenas noches. Ante todo, felicitaciones por este programa. Bueno, el candidato presidencial habla de algo muy importante como lo es la educación escolar, ¿no? Pero, ¿qué sucede? La pregunta es, de acuerdo a su plan de gobierno, ¿qué propone para evitar el flagelo de los docentes, aquellos que se preparan para ética y resultan enseñando español, o aquellos que se preparan para matemáticas y resultan enseñando filosofía? ¿Por qué debemos, mejor dicho, acabar ya con este flagelo y así aprender un poco para la educación y evitar votar a aquellos candidatos que no merecen nuestro voto? Gracias. La educación del país necesita una profunda reestructuración y allí la voz de la conciencia siempre dice que donde está la problemática nacen las soluciones. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con estudiantes, con directivos, con profesores, porque sabemos que hay experiencias de 20, 30 años acumuladas allí y que hay modelos educativos nacidos desde la idiosincrasia nuestra y debemos evitar precisamente que esos modelos importados que han sido como una camisa de fuerza sigan poniendo en esta condición de desventaja a los profesores. No solo compiten con esta situación, sino también compiten contra el Internet, contra la televisión, y por eso el niño se concentra más en este tipo de aprendizaje o de formación que en la misma escuela. Ustedes van a ser los protagonistas en la voz de la conciencia en esta reforma educativa, de educación para pensar, y en ese sentido vamos a tratar de acabar esa situación que tú estás diciendo y vamos a implementar otra cosa que es interesante, que son las ecoaulas inteligentes, donde no sea el salón de clase el único sitio donde nosotros podamos impartir educación. Candidato, qué pena, disculpe. Esto es un favor personal. Sí, claro, dígame. Pues es que no, el voz de la conciencia no trabaja con palancas. Es que me encanta el biblioburro. Ojalá que le compre a este maravilloso costeño también todos los burros y que los niños tengan libros por todos lados. Un compromiso. No le vaya a decir, no, quitemos el burro. No, que haya muchos burros inteligentes también, ¿sí o no? Así es. Bueno. Hay un compromiso también con los que protegen los animales, ¿no? Sí. Entonces hay que pesar las dos cosas. Bueno. Otra hora en el chat dice, ¿usted qué haría con esa libertad religiosa en las escuelas? ¿Dejaría, implementaría, ayudaría, educaría más para que no tengamos esos conflictos de pronto religiosos desde las aulas? Y le agrego a esa pregunta algo, si usted me permite. Sí, claro. Es que respecto a su movimiento, hay quienes dicen, y encontré alguna información sobre todo en Internet, que detrás de su movimiento lo que hay es realmente un grupo religioso. Sí, nos han dicho muchas cosas, han dicho que somos de Mejista, que somos la estrategia secreta de Uribe, han tratado de empañar y precisamente una revista, entre comillas, muy prestigiosa es la que generó ese tipo de rumores que de alguna manera le hicieron daño a la campaña y hoy están enfrentados a un proceso de tutela porque no rectificaron esa información, ¿no? Ahora, volviendo al punto inicial de lo que tiene que ver la formación religiosa, nosotros consideramos que los principios, los valores deben ser el fundamento sobre el cual se construye un ser humano independientemente al tipo de religión o credo que profese. Nosotros dentro de una democracia tenemos que tener una libertad de culto que ahí está consignada y no podemos ir en contra de la Constitución porque sería ir contra el principio democrático como tal.
lo que creemos es que todas las religiones, todos los credos tienen un compromiso con el país de seguir formando, de seguir impulsando estos principios y no caer, digamos, cuando yo veo que dos credos religiosos se enfrentan, están, digamos, atentando contra sus propios principios, porque si se supone que Dios es amor, pues la unidad debe permanecer entre todos. Respeto entonces esa condición y dentro del movimiento te digo que hay de todas las condiciones religiosas, las respetamos. Hay algunos que son ateos, hay otros que creen en el gnosticismo, otros en los evangélicos, otros creen en el cristianismo. Y personalmente yo soy un cristiano y mi templo lo llevo aquí en el corazón, digamos como Robinson Devia, independientemente. Candidato, otra pregunta de educación y la tenemos desde el Valle en Jumbo. Y en la línea está Jorge Martínez. Jorge, muy buenas noches, bienvenido a Voto Inteligente, Voto Responsable. Buenas noches, muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta corta al candidato. ¿Qué va a pasar con el SENA? Si la gente del SENA que está saliendo como técnica o tecnóloga se puede profesionalizar dentro del SENA o van a tener que hacerlo por fuera de él. Mira, egresado del SENA, orgullosamente egresado del SENA, gracias al SENA pude terminar mi carrera como administrador de obras civiles y estamos comprometidos con el SENA de una manera muy fuerte. Sabemos que ahí hay un proceso de formación interesante, tiene una aceptación a nivel del país, de las instituciones del Estado en un 98.6%. Eso quiere decir que el pueblo colombiano está amando al SENA profundamente. Yo sé que hay una intención de recortar para fiscales, esto va a atentar profundamente contra la institución y no solo hay que fortalecerla para que se mantenga, sino también hay que buscar ese enlace que se debe hacer con la universidad y ojalá algún día podamos integrar al SENA no solo desde el Ministerio de Trabajo, sino del Ministerio de Educación, para hacer eso que tú dices, profesionalizar a la gente en el proceso de educación que ustedes han venido ejerciendo maravillosamente alrededor de la historia que llevan en el país. Muy bien, vamos a pasar ahora a temas de índole social. Pero, Carlos, usted me permite hacer una última de educación, que es que se me queda en el tintero. Y es, usted ha hablado de las universidades públicas, pero quiero preguntarle específicamente ¿qué va a pasar con el presupuesto y con el acceso a las universidades públicas? Hay muchos jóvenes que no pueden entrar porque no tienen los cupos y porque además no tienen cómo subsistir si están estudiando porque tienen que trabajar para poder llevar la comida a la casa. ¿Cuál es la propuesta que usted hace en su plan de gobierno en ese sentido? Mira, la problemática de la universidad no solo es de cobertura, también hay problemas de calidad en el sentido de poder llegar y darle los instrumentos a los estudiantes. También tenemos problemas porque se les quiere coartar la autonomía que lograron a través de un proceso de lucha de mucho tiempo. Y hoy lo que estamos proponiendo de manera clara, contundente, es la deuda externa en el país está consumiendo el 27% del presupuesto general de la nación. ¿Qué proponemos? Buscar una refinanciación que quede en el 20% ese pago y ese 7% que nos quede allí, llevarlo a inversión social, específicamente 2 puntos de ese 7% representarían 3 billones de pesos para invertirlos en 3 cosas clave. La primera, precisamente ampliar cobertura y calidad en la educación, hacer presencia de la universidad en el barrio y en las regiones. Eso nos permitiría involucrar a más jóvenes y con una educación de calidad. La segunda, invertir en tecnología y en el desarrollo científico que aporte al desarrollo de la empresa colombiana y del modelo productivo colombiano en un equilibrio con el medio ambiente. Y la tercera, que es la más importante, no es solo pensar en cobertura, es que cuántos estudiantes se gradúan y cuántos logran ubicarse para desarrollarse profesionalmente. Ahí vamos a crear un fondo de 1 billón de pesos solo para crear cooperativas y entidades sin ánimo de lucro que le dé la oportunidad a los jóvenes cuando se gradúen de ejercer su profesión y que se acabe aquella vieja excusa de decir no lo contrato porque no tiene experiencia. El Estado, la voz de la conciencia, el gobierno de la voz de la conciencia va a tener confianza plena y absoluta en los estudiantes y no como ha sucedido, por ejemplo, el caso de la Universidad de Santiago de Cali, que es lastimoso cuando los estudiantes democráticamente se manifiestan y resulta que ahora les dicen que son guerrilleros y están violentando su derecho de expresión en el país.